Vamos a desarrollar hoy día el primer tema del curso de anatomía y fisiología. Vamos a hablar de los principios fundamentales acerca de estos cursos. Comenzamos con la etimología de estas dos ciencias, que son la anatomía y la fisiología. ¿Qué cosa es la anatomía? ¿Qué cosa es la fisiología? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que estudia una? ¿Qué es lo que estudia la otra? ¿No? ¿Cómo se van a complementar? Es lo que vamos a hablar a lo largo de este curso. Primero, la anatomía se define como la ciencia que estudia la forma y la estructura del organismo. Ya, ese es el concepto, ¿no? Porque muchas personas o muchos alumnos me ha pasado que me dicen, anatomía estudia el cuerpo humano, ¿no? Es algo muy general, ¿no? Porque la fisiología también estudia el cuerpo humano. Pero en lo que se enfoca la anatomía es en la forma y en la estructura del cuerpo humano, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos un órgano, este es el corazón. La anatomía va a estudiar la forma y la estructura del corazón. Decimos el corazón cuánto es lo que mide, cuánto es lo que pesa, más o menos qué forma tiene, dónde está ubicado. Está dividido en dos cavidades aurículas, en dos cavidades llamadas ventrículos. Todas esas características, la forma, la estructura, el peso, las medidas, cómo está dividido, eso es anatomía del corazón, ¿ya? Eso es anatomía del corazón. ¿Y de dónde viene la palabra anatomía? Anatomía viene de ana, que significa por medio de, y tomo, que significa corte o partes, ¿ya? ¿Por qué? Porque para estudiar anatomía tenemos que hacer cortes en el cuerpo, ¿sí? Tenemos que cortar para poder ver, ¿no? Entonces, por ahí le pusieron el nombre. Recuerda que la anatomía se ha estudiado desde épocas muy antiguas a través de la disección, que es cortar el cuerpo de un cadáver, ¿no? Se comenzó con animales, después se pasó a humanos, pero se empezó haciendo cortes. Entonces, desde esas épocas hasta el día de hoy, seguimos haciendo cortes para poder ver cómo es el interior de los órganos, ¿ya? Entonces, de ahí viene la palabra anatomía. Algunos también lo relacionan con la palabra disección. Anatomía también viene de anatomé, que es disecar. Entonces, tiene mucha relación con lo que estoy mencionando. O sea, hay varias formas de estudiar la etimología, ¿no? O sea, hay varias vertientes o varias teorías de dónde nació la palabra anatomía. Ahora, ¿qué cosa es la fisiología? La fisiología es la ciencia que estudia las funciones del organismo. O sea, si la anatomía estudia la forma y la estructura, la fisiología lo complementa con las funciones. Por ejemplo, acá tenemos un corazón. Igual, mira, es el mismo corazón, ¿no? O sea, nosotros tenemos un solo corazón nada más. Pero este corazón, si te das cuenta, a diferencia de este, aquí está funcionando, ¿no? Acá está en movimiento, míralo. Está recibiendo sangre por las aurículas y está bombeando sangre a través de los ventrículos. Entonces, si yo digo que el corazón tiene un ciclo cardíaco que comprende una sístole y una diástole en la cual recibe y bombea sangre, eso es la fisiología del corazón. Repito, entonces en este curso vamos a estudiar las dos ciencias, la anatomía y la fisiología del corazón. Muy bien. ¿Y de dónde viene la palabra fisiología? Deriva de physis, que significa naturaleza, y logos, que significa tratado o estudio. Entonces, naturaleza, uno escucha naturaleza y yo sé que de repente tú te estás imaginando naturaleza, los árboles, las plantas, los animalitos, ¿no? No, esa no es la naturaleza. Acá la palabra naturaleza se refiere a la razón de ser de cada órgano, ¿ya? A eso se refiere, la razón de ser. O sea, por ejemplo, si yo digo la naturaleza del corazón, ¿cuál es la naturaleza del corazón? O sea, ¿cuál es la razón de ser del corazón? ¿Para qué ha sido creado el corazón? Para lo que te estoy diciendo, recibir y bombear la sangre. No, no ha sido creado para enamorarse, no, no tiene nada que ver con eso. Ha sido creado para recibir y bombear la sangre. Esa es su naturaleza. Entonces, la naturaleza vendría a ser la función, ¿ya? ¿Para qué sirve? O sea, ¿para qué está ahí en tu cuerpo?
Por lo tanto, fisiología es el estudio de la naturaleza y que corresponde a la función del órgano. Ahora, vamos a hablar un poco acerca de la historia de la anatomía, que obviamente está relacionado con la historia de la medicina, ¿no? Porque se empezó a estudiar el cuerpo humano, se empezó a hacer anatomía con el fin de estudiar enfermedades, con el fin de servir o de hacer algo en beneficio de las personas. Entonces la anatomía y la medicina siempre han estado relacionados. Y por eso vamos a comenzar con algunos, voy a mencionar algunos personajes importantes, ¿ya? No vamos a ahondar en el tema de la historia, pero sí es importante que todos, y sobre todo si postulas a medicina, si estudias medicina, sepas algunos personajes importantes en la historia de la medicina. Hipócrates, que todo el mundo lo conoce como el padre de la medicina, ¿no? Ya está, perfecto. Ahora, ¿por qué es el padre de la medicina, no? O sea, por algo han tenido que designarlo como padre, algo ha tenido que hacer. Bueno, les cuento que Hipócrates fue el que separó la medicina de la filosofía, ¿no? Si ustedes recuerdan, cuando han estudiado filosofía, recordarán que hay varias ciencias que estuvieron metidas en la filosofía y que después poco a poco fueron separándose, ¿no? Y fueron volviéndose ciencias independientes, ¿no? La psicología, por ejemplo, y otras más. La anatomía, bueno, la medicina, igual, la medicina estaba dentro de la filosofía, pero con Hipócrates ya se volvió una ciencia aparte. Hipócrates fue el que ya empezó a hablar de que las causas de las enfermedades ya no era el castigo de los dioses, ¿no? Porque antes se pensaba eso. Antes se pensaba que si una persona tenía una enfermedad era porque los dioses a los cuales esa persona adoraba le habían mandado esa enfermedad por algún castigo, ¿no? Algo malo había hecho y por eso que se le había dado esta enfermedad, ¿ya? Muchos pensaban que las enfermedades eran producidas por espíritus que te poseían, que se metían a tu cuerpo, que se metían a tu cerebro. Entonces, Hipócrates ya empezó a hablar y a decir que no era esa la causa, ¿no? Que habían otras causas. Hipócrates también habló y estableció el juramento hipocrático, que es muy conocido, todo el mundo ha escuchado el juramento del juramento hipocrático, que es un juramento que hacemos los médicos al momento de graduarnos y al momento ya de empezar a trabajar como médicos. Les comento porque muchos piensan que el juramento hipocrático de la época de Hipócrates es el mismo que el juramento actual, ¿no? Obviamente no puede ser el mismo. Si ustedes revisan y pueden googlear, buscan juramento hipocrático, ¿no? El original no es el mismo que nosotros decimos al momento de graduarnos en la actualidad, ¿no? Porque antes se juraba por los dioses de esa época, se hablaba de cosas que en este momento ya ya no existen. Entonces, obviamente, pues eran épocas antiguas, entonces el juramento no va a ser el mismo, ¿no? Se ha modificado, ya en la actualidad se ha modificado el juramento, pero igual se mantiene la esencia, ¿no? Lo principal es no hacer daño al paciente. Eso es en cómo se resume el juramento. No hacer daño al paciente, siempre hacer todo en beneficio del paciente, ¿sí? Y hay varias otras cositas que se mencionan, pero principalmente es eso, esa es la esencia. Y habló también de la relación médico-paciente. O sea, Hipócrates decía que era importante saber entender al paciente, o sea, saber comprender, o sea, como que ponerse en el lugar del paciente, ¿ya? Eso es lo que se conoce como empatía. El ser empático significa comprender y ponerse en el lugar del otro. Mira todo lo que habló Hipócrates, o sea, por eso es un personaje importante y por eso se le conoce como el padre de la medicina. Herófilo de Calcedonia se le considera padre de la anatomía porque fue el primero en realizar disecciones en cadáveres humanos, ¿ya? Él fue el primero que tuvo esa curiosidad de hacer cortes en cadáveres, en humanos, ¿ah? Porque antes se estudiaba en animales, pero no, él quiso estudiar en humanos. Y obviamente en esas épocas estaba prohibido. No es como ahora, ¿no? O sea, obviamente que ahora no te puedes ir a robar un cementerio a abrirlo, ¿no? Pero por mecanismos legales ya hay cadáveres en las facultades y se pueden estudiar y todo, ¿no? Pero en esa época no, entonces estaba prohibido, era algo malo, pero él aún así lo hacía escondido para poder estudiar algunos órganos.
Aristóteles es el padre de la anatomía comparada. Tú sabrás que Aristóteles es padre de un montón de ciencias, ¿no? Y él es el que justamente habla de comparar órganos de los seres vivos, de los humanos, con otros animales. Erasistrato es el padre de la fisiología. Galeno, el Galeno de Pérgamo, Galeno, que tú lo has escuchado, es importantísimo personaje de la historia de la medicina, es el padre de la medicina experimental, ¿no? Es tan importante, algunos dicen más importante que Hipócrates incluso, Galeno, tanto así que Galeno es sinónimo de médico, ¿no? Imagínate la importancia de su obra, de lo que realizó. ¿Y qué fue lo que hizo Galeno? Fue el primero en realizar vivisecciones en animales. O sea, vivisección significa cortar un ser vivo. Él hacía cortes en animales vivos, para poder estudiar su funcionamiento, ¿no? Porque cuando está muerto ya no se podría ver cómo funcionaba, ¿no? No había movimiento, pero cuando está vivo todavía había circulación, había bombeo del corazón, ¿no? Y veía cómo estaba funcionando el animal, ¿no? Obviamente no se puede hacer esto en humanos, ¿no? Entonces él empezó a describir varios órganos en animales, en animales. Por eso que tuvo errores, ¿ah? No creas que Galeno fue lo máximo, o sea, hizo mucho, pero aún así tuvo sus errores, porque él estudiaba animales, entonces por ahí pues obviamente no es lo mismo, entonces tuvo varios errores. Después, ¿quién corrige los errores de Galeno? Ahí viene otro médico muy importante que es Avicena. Ahí viene el que lo corrige es Vesalio, ¿ya? Acá vamos a hablar ahora acerca de Avicena. Avicena es un médico árabe que escribió una obra, el Canon de la Medicina, donde hablaba a varios aspectos importantes con respecto al cuerpo humano, con respecto a tratar a los enfermos. Leonardo da Vinci, que ustedes lo conocen, de hecho, porque ha realizado varias obras en cuanto al arte, ¿no? Ha hecho descubrimientos, ha hecho eh, un montón de contribuciones a la humanidad, ¿no? En varios aspectos. Y en anatomía se le considera como padre de la anatomía plástica, ¿ya? Padre de la anatomía plástica. Andrés Vesalio fue el que le dije que ya iba a corregir los errores de Galeno, y por eso que a él se le considera como padre de la medicina moderna, ¿ya? O sea, yo creo que podríamos, de todos los personajes que voy a mencionar, podríamos resaltar tres. Hipócrates, que fue el padre de la medicina, ¿no? Antigua, se podría decir, o simplemente padre de la medicina. Después vino Galeno, que tuvo sus errores porque estudió en animales, y después vino Vesalio, que fue el que corrigió esos errores que tuvo Galeno, y por eso que se le considera padre de la medicina moderna. Y tuvo una obra muy importante, una obra que acá pueden ver una imagen extraída de justamente esta obra. Esta obra, que se llama Sobre la estructura del cuerpo humano en 7 libros, ese es el nombre en latín, y se traduce así, habla, como su nombre lo dice, de toda la estructura del cuerpo, o sea, empieza a describir, ¿no? Órganos por órganos, y fue muy exacto, ¿ah? Igual, o sea, tenía sus limitaciones y sus errores, ¿no? Por la época, no tenía tanta precisión como ahora, pero para la época sí fue muy bueno y dijo muchas cosas que servían, ¿no? Y que sirven hasta ahora. Entonces, por eso que se le conoce como padre de la medicina moderna. Marcelo Malpighi, padre de la histología. Giovanni Morgagni, padre de la anatomía patológica. Santiago Ramón y Cajal, padre de la histología moderna. William Harvey descubrió la circulación mayor y Miguel Servet descubrió la circulación menor. Esos son algunos aspectos históricos importantes relacionados de la anatomía y la medicina. Solamente como para tener una idea así muy, muy global de cómo comenzó el estudio de esta ciencia. Bueno, si ustedes ven esta imagen, ¿no? A cualquiera pues lo puede asustar esta imagen, y aunque ustedes no lo crean, este es un médico.
esta es una imagen ya actual de una recreación que se ha hecho para que ustedes lo puedan ver. Este es un documento registrado de la época del siglo XVII en Europa. En esto es lo que se han basado para poder hacer esta representación. ¿Y de dónde salieron estos médicos, no? Ya les cuento un poco. Hace muchos años, en el siglo XVII, en Europa, apareció una infección grave, comenzó como una epidemia, se expandió como una pandemia, como lo que estamos viviendo ahora. Fue todo, fue todo un caso. Esta enfermedad se le conoció como la peste negra, ¿ya? Es la peste bubónica, pero se le llamó la peste negra. Y los médicos de la época, para protegerse, así como ahora utilizamos las mascarillas, los respiradores, y nos protegemos con guantes y con todo un equipo de protección personal, los médicos de la época también crearon su equipo de protección personal. Y como ven acá, estaban todos vestidos de negro, tenían sus guantes, tenían, para no tocar, pues no, para no infectarse, tenían su varita, y esta varita servía para tocar al enfermo, o sea, ni lo examinaban, ¿no? Solamente ahí como que apenitas lo tocaban nada más y no lo tocaban directamente para que no se contagien. Y además, lo que más llama la atención es esta máscara, mira que tiene como el pico de un ave acá, y se dice que aquí adentro, les comento que aquí adentro había unas sustancias que colocaba el médico para evitar captar ese olor desagradable que emanaba el cuerpo de los enfermos, ¿no? Porque era un olor muy feo. Entonces, para que el médico no se... Porque él pensaba que si se colocaba eso y no olía, entonces como ya no olía eso que era desagradable, más bien olía lo rico de las sustancias, de las hierbas, las plantas que había puesto acá, entonces él pensaba que así ya no se contagiaba, ¿no? Obviamente, pues no era así, porque igual podía entrar un poco de esas sustancias que podría contaminar. O sea, no es hermético como las mascarillas que tenemos ahora, pero se pensaba eso en esa época y se usaba este traje, ¿no? Esta máscara que es de los médicos de la peste negra, ¿ya? Que tiene un poco de relación con lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Ese es un personaje histórico, eso realmente usaban los médicos, no es inventado por si acaso, es real. Yo creo que para octubre, para Halloween, ya tienes tú, si estudias medicina, ya tienes acá un disfraz, ¿no? Yo creo que sería bueno. Es más, me quiero mandar uno a hacer, a hacer uno así. Sería un buen disfraz, creo, para Halloween. Bueno, ya les comenté algo acerca de la peste negra. Pasamos. Ahora vamos a hablar acerca de la división de la anatomía. A ver, ¿cómo se divide la anatomía? Tenemos anatomía microscópica y anatomía macroscópica. Hay muchas formas de dividirla, ¿ya? Entonces vamos a comenzar por acá. Lo microscópico es porque estudia estructuras muy pequeñas, ¿ya? Y macroscópica porque estudia estructuras grandes, que se pueden ver a simple vista. ¿Y cómo sabemos cuándo es pequeño y cuándo es grande? Microscópico, menos de 100 micras. Macroscópico, más de 100 micras. Dentro de la anatomía microscópica encontramos a la citología y a la histología. La citología obviamente estudia las células, que todo el mundo lo sabe, y la histología estudia los tejidos. ¿Qué es un tejido? Es un conjunto de células. Por ejemplo, ¿qué célula es esta? No, me imagino, ya se han dado cuenta todos que este es un caramelo, profe. No, este es un eritrocito. Este es un eritrocito, un glóbulo rojo, ¿ya? Y este es un conjunto de glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Entonces, esto ya sería un tejido, es la sangre. Y por otro lado, tenemos a la anatomía macroscópica, que se va a dividir en anatomía topográfica y anatomía descriptiva. En la anatomía topográfica, ¿qué es la anatomía topográfica? Estudia el cuerpo dividiéndolo en regiones o partes, ¿sí? En cambio, la descriptiva estudia el cuerpo dividiéndolo en ¿qué? En sistemas, ¿ya? En sistemas. O sea, ambas estudian al cuerpo humano, ¿no? Al final el cuerpo va a ser el mismo, pero lo estudian de un enfoque diferente. Esto es estudio a través de regiones o partes, o sea, por ejemplo,
la región de la cabeza, el cuello, el tórax, abdomen, pelvis, perineo, miembros superiores, miembros inferiores. Esas son las regiones o partes. En cambio, la descriptiva lo estudia, pero dividiéndolo ¿en qué? En sistemas. Sistema óseo, sistema muscular, sistema cardiovascular, etc. ¿Ya? Generalmente, cuando estudiamos en nivel preuniversitario y desde el colegio, se lleva anatomía descriptiva, porque estudiamos por sistemas, que es lo que vamos a hacer en este curso. En la universidad, ya para profundizar más, se estudia anatomía topográfica, porque se va a estudiar en la primera unidad la región de la cabeza, la región cervical del cuello, la región torácica, así, por regiones. Pero ahora vamos a estudiar anatomía descriptiva. Pero al final es la misma anatomía, sí, porque es el mismo cuerpo, ¿no? Sino que son, como te digo, enfoques diferentes. Muy bien, seguimos con otra rama de la anatomía, que es la anatomía aplicada. La anatomía aplicada es la que basa su estudio con relación al diagnóstico y al tratamiento de las enfermedades. O sea, esta, como su nombre lo dice, aplicada, ya se aplica. ¿Y se aplica para qué? Se aplica para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, ¿ya? O sea, esa es la que vamos a utilizar en medicina, por eso que algunos le llaman también anatomía clínica. Esa es la que ya nos va a servir en la práctica, nos va a ser útil para poder diagnosticar y tratar enfermedades. Y aquí tenemos varias ramas, ¿ah? Pero vamos a mencionar tres específicamente. La anatomía endoscópica, la anatomía radiológica y la anatomía patológica. A ver, en la anatomía endoscópica se realiza el estudio de las partes internas del cuerpo a través del endoscopio. Aquí hay algunos prefijos que tú tienes que aprender, ¿ya? Hay una lista de prefijos, ¿ah? Si alguien no lo sabe todavía, lo puede apuntar. Por ejemplo, hace rato te mencioné micro, macro, ¿no? Micro pequeño, macro grande. Endo, ¿qué significa endo? Endo significa interno. Y el término oscopio, anda apuntando si no lo sabes los términos, oscopio significa observar, ¿ya? Observar. Oscopio, observar. Entonces, endoscópica significa observar hacia adentro. Y para eso tenemos, mira acá, esta imagen, este aparatito, este es el endoscopio. Este aparatito tiene una camarita acá y tiene un tubito largo conectado con un monitor. Entonces, si queremos ver el estómago, por ejemplo, para diagnosticar gastritis, vamos a introducir este aparatito por la boca, obviamente con anestesia, y va a llegar hasta el estómago. Y como está conectado con el monitor, el médico, el gastroenterólogo que hace este procedimiento, observa en el monitor cómo está la parte de adentro del estómago. Eso lo vamos a ver ahorita en una imagen. Y si queremos ver, por ejemplo, el colon, si el médico sospecha de un problema en el colon, te manda a hacer una colonoscopía. Pues también sería parte de la anatomía endoscópica. Una colonoscopía se va a introducir el aparatito que es el colonoscopio, igual que es una camarita con un tubito largo, se introduce a través del recto y sigue este recorrido del colon, ¿no? No te duermen por completo, pero te colocan una anestesia local acá. Y el médico con cuidado va a agarrar el aparatito que es el colonoscopio y con mucho cuidado, ¿no? Y con amor sobre todo, lo va a introducir a través de tu recto y va a recorrer tu colon. Obviamente que previamente ha tenido que haber una limpieza del colon, ¿no? Para que pueda verse bien las estructuras, ¿no? Se le da un enema, se le hace una preparación para que el colon esté limpio. Obviamente que el paciente tiene que ir después de no haber comido, después de unas horas de no haber comido, ¿no? O sea, para que obviamente si no vas a encontrar heces, ¿no? Ejemplo, acá tenemos la gastroscopía, la colonoscopía y la cistoscopía. ¿Ya? Gastroscopía significa observar el estómago, gastroestómago. Colonoscopía, observar el colon. Cistoscopía sirve para observar la vejiga. ¿Ya?
La anatomía radiológica es la ciencia que nos permite estudiar el cuerpo a través de métodos de imágenes, ¿sí? Algunos le llaman anatomía imagenológica o simplemente imagenología, ¿ya? Por si acaso. Acá, ¿qué encontramos? Encontramos a la radiografía, ¿ya? Las famosas radiografías o placas que tú habrás escuchado, las tomografías, las ecografías. Esas son imágenes, son estudios que nos van a permitir obtener imágenes para poder comprender el cuerpo y poder diagnosticar enfermedades en el órgano que se está viendo. La radiografía, por ejemplo, nos sirve para descartar fracturas, luxaciones. Si tienes un golpe y te está doliendo y una parte de tu cuerpo está deformado por el golpe, tienes que hacerte una radiografía. Ten mucho cuidado de no acudir al hospital y más bien irte a donde una persona que se le conoce como huesero, y el huesero te hace ahí unos movimientos ahí y ya te acomoda el huesito supuestamente, pero hay que tener cuidado porque se te puede complicar, ¿ah? Siempre tienes que acudir al médico, al centro de salud, probablemente te hagas una radiografía para ver si es que hay alguna luxación o fractura. Dentro de la radiografía encontramos un tipo que es la mamografía. La mamografía nos va a permitir observar algún tipo de alteración en la mama, ¿no? En las mujeres. Y recuerda que toda mujer tiene que hacerse una mamografía a cierta edad para poder descartar a tiempo un cáncer de mama. Esa es una obligación, ¿eh? No es que algunas mujeres, no, no, no. No es que me voy a hacer una mamografía solamente si es que me duele, no, si es que noto algo raro, no, se tiene que hacer desde antes, aunque no sientas nada, ¿eh? Porque muchas personas piensan que porque no les duele no les va a dar cáncer o no tienen nada, ¿no? No, el cáncer se debe detectar más bien cuando no duele, pues, ¿ya? Desde antes. Yo he escuchado que no, yo soy una mujer sana, ¿no? Yo hago ejercicio, no. Igual te puede dar cáncer. Así seas sana, así comas verduras, así no fumes, hagas ejercicio, vayas a misa, igual te puede dar cáncer. Así que hay que tener mucho cuidado con el cáncer. A ver, escribe en el chat, a ver si lo sabes, a partir de qué edad se tiene que realizar una mamografía. ¿Sabes? A ver si lo sabes, lo comentas, ¿ya? A partir de qué edad una mujer, toda mujer, así no tenga ningún malestar, debe hacerse una mamografía. ¿A qué edad será? Y esta recomendación, repito, es para todos, ¿ah? Es para todos. No solamente para aquellas que tienen antecedentes de su mamá con cáncer, su abuelita con cáncer, no, es para todos. Entonces, es a partir de los 40 años. Ya tú cumples 40 años y te vas a hacer una mamografía. Es más, hoy día vas a aprender algo, ya si no lo sabías, tarea para hoy día ya, para que sirva de algo las clases en las que estás escuchando. Vas a preguntarle a toda mujer mayor de 40 años que viva en tu casa, ya tu mamá, tu tía, tu abuelita, toda persona, toda mujer mayor de 40 años, le vas a preguntar si se ha hecho una mamografía. De repente algunas te dicen que sí, de repente algunas te dicen que no. Si te dicen que no, le explicas que se tiene que realizar la mamografía a los 40 años sí o sí, aunque no tenga síntomas, ¿ya? Para poder descartar un cáncer de mama a tiempo. La anatomía patológica es aquella que estudia los cambios macroscópicos y microscópicos provocados por la enfermedad, ¿ya? Provocados por la enfermedad, ¿está bien? Por ejemplo, vemos acá el hígado, un hígado normal, y acá tenemos un hígado con cirrosis. Si tú observas, mira la diferencia entre este hígado normal y este hígado con cirrosis. Un hígado normal es un hígado así como tú, no sé si alguna vez habrás visto un hígado de res en tu casa cuando compran para comer hígado de res. Em, Así es el hígado normal, ya en el ser humano. Esa contextura, ese color más o menos. Pero en cambio un hígado con cirrosis es más opaco,
tiene como grumitos, ¿no? O sea, ahí hay una alteración en su estructura normal. Entonces, ¿quién estudia esos cambios? Lo estudia la anatomía patológica, ¿ya? O sea, quiere decir que la anatomía patológica no es que estudie la enfermedad en sí, estudia lo que te produce la enfermedad, ¿ya? Estudia lo que causa la enfermedad, o sea, los cambios que produce la enfermedad, ¿está bien? Muy bien. Un ejemplo de anatomía patológica es la biopsia. La biopsia es estudiar un tejido vivo. Si alguna vez a alguien por acá le han hecho biopsia, se extrae una parte del cuerpo, se lleva al laboratorio para poder estudiarla. Esa es una biopsia, ¿no? A diferencia de la necropsia, que sería estudiar el cuerpo de un cadáver, ¿no? Biopsia es si estás vivo y te extrae una partecita para examinarla. Pues una parte de tu piel, una parte de tu estómago, de cualquier parte, esa es una biopsia. El examen de Papa Nicolau, este examen de Papa Nicolau sirve para estudiar algunas partes del cuerpo, por ejemplo, sirve para diagnosticar a tiempo el cáncer de cervix, el cáncer de cuello uterino, que es uno de los cánceres más frecuentes en la mujer junto con el cáncer de mama. Entonces, aquí en el examen de Papa Nicolau, ¿qué vemos? Vemos cambios en las células, porque se estudian células y el patólogo que hace el estudio dice, ah, mira, acá estas células son normales, pero estas células yo las veo diferentes. Entonces hay un cambio. Ese cambio lo estudia la anatomía patológica, justamente. Entonces, si hay un cambio, alguna enfermedad hay, ¿no? No es normal que haya ese cambio, ¿sí? Esa es la anatomía patológica. Vamos a ver acá algunas imágenes, ¿ya? A lo largo de la clase te voy a mencionar algunas imágenes también, fotos reales o imágenes reales, no solamente con las imágenes, ¿no? Los gráficos que te enseño aquí en las diapositivas. Por ejemplo, aquí tenemos una endoscopía, ¿ya? Tenemos una endoscopía. Si observas tú, la parte de la izquierda, estamos viendo una endoscopía, estamos viendo, analizando el estómago, como ya te expliqué, se mete la camarita y vemos la capa interna, la mucosa, esa es la mucosa del estómago. Mira cómo está, de color rosadito. Así debe ser. Pero en cambio ya si se ve rojo, ¿no? Acá lo ves un poco más rojo, ya se lo ve rojo es porque está inflamado, ¿no? Por una gastritis. Y por acá tenemos una úlcera, mira, ve. Una úlcera, o sea, úlcera, así como cuando te sale una herida en tu piel y te arde cuando lo tocas, imagínate una herida dentro de tu estómago, que está lleno de ácido. Te va a arder en el alma, ¿sí o no? Entonces, acá está la úlcera, mira, ve, por eso que duele un montón. Obviamente que eso está ampliado, ¿no? No vais a pensar que es tan grande. Pero es una herida que está en tu estómago. Y esta herida la estamos viendo con una endoscopía. Por eso es muy importante la endoscopía para poder examinar los órganos, porque imagínate, sin hacer una endoscopía uno puede sospechar que tienes una úlcera, pero nunca la podríamos ver, ¿no? Por eso que tenemos que verla con una endoscopía. Ahora, seguimos con la división de la anatomía. La anatomía de superficie, que estudia marcas y relieves corporales, por ejemplo, ahí tenemos al cuerpo, mira, el cuerpo humano, ahí no estamos haciendo ningún corte, ¿ah? Ningún corte. A ver, ¿qué podríamos ver acá? Acá podemos estudiar órganos y saber qué órganos son sin necesidad de hacer ningún corte, ¿ah? Por ejemplo, a ver si es que alguien dice, a ver por acá. A ver, comenta en el chat qué órgano sería este. Mira, a ver, ¿te das cuenta que aquí hay algún órgano que sobresale? ¿Qué órgano será este? A ver, comenta por favor en el chat qué órgano sería ese. Ese sería el esternocleidomastoideo, ¿ya? El esternocleidomastoideo, que es un músculo, y se nota acá. ¿Yo cómo sé que ahí está el esternocleidomastoideo? Yo no lo estoy viendo directamente, ¿no? Pero estoy viendo el relieve que forma el esternocleidomastoideo. Eso es lo que estoy viendo yo. No estoy viendo el músculo directamente, estoy viendo el relieve que forma. Y así se forman, mira, varios relieves por acá. Acá vemos venas, por acá vemos músculos, ¿ves? Acá está la clavícula, o sea, podemos notar y podemos saber qué órgano está ahí por el relieve que forma. Las marcas también. Si tú ahorita en este momento ves tu antebrazo, ahí hay unas marquitas verdosas, ¿no? Esas líneas de color verdoso, ¿qué serán? Son venas, ¿no?
¿Y cómo sabes? Porque no la estás viendo directamente, pero estás viendo una marca ahí. Entonces, esa es la anatomía de superficie, estudiar el cuerpo humano sin hacer cortes, solamente por encima nada más, por eso se llama superficie. Acá estudia las huellas digitales también, ya, y en general sin hacer cortes. La anatomía comparada estudia las semejanzas y diferencias en la anatomía de los distintos seres vivos. Los órganos de los seres humanos con los otros animales, por ejemplo, lo vamos a comparar con un murciélago. Si observamos acá el miembro superior de un humano y el ala de un murciélago, mira, ¿cuáles son los huesos que hay acá en el humano? El húmero, el cúbito, el radio, carpos, metacarpos y falanges. En cambio aquí, bueno, en cambio no, es lo mismo. Mira, húmero, cúbito, radio, carpos, metacarpos y falanges. O sea, los huesos son los mismos, pero lo que va a cambiar, ¿qué cosa es? Si te das cuenta, es el tamaño, mira, ve. Mira el húmero en nosotros, es el hueso más grande del miembro superior, pero el húmero en el murciélago es más pequeño, mira, ve. En cambio, los metacarpos de ellos y los falanges son más largos, porque son los que van a formar el ala. ¿Ya? Así la situación. Entonces, nosotros tenemos semejanzas con el murciélago, porque tenemos los mismos huesos, y tenemos diferencias con el murciélago. ¿Y por qué tenemos cosas parecidas con el murciélago? ¿Qué tenemos en común nosotros con el murciélago? ¿Qué hay en común entre el humano y el murciélago? Batman, profe. No. ¿Qué hay en común? Que somos. ¿Qué tipo de animales somos? Somos mamíferos. Ambos somos mamíferos, por eso que tenemos cosas semejantes, pues. La anatomía del desarrollo estudia el desarrollo del ser humano desde que es fecundado hasta que se convierte en adulto. Mira, desde que es fecundado hasta que se convierte en adulto. Entonces, para eso te voy a contar una historia. A ver, cuando tus padres fueron de luna de miel a cumplir el contrato matrimonial, que en una de sus cláusulas establecía ciertas actividades conyugales, ¿no? Con intercambio de fluidos corporales. Así me entienden, ¿no? O sea, cuando tus papás fueron a hacerte a ti. En ese momento se produce el acto sexual, ¿ya? Se va a producir el coito. El coito, para aquellas personas inocentes que de repente no saben todavía, el coito es la introducción del pene en la vagina, ¿ya? Ese es el coito. Entonces, en el acto sexual el pene va a ingresar, ¿no? Después va a salir, va a ingresar y salir y así, en fin, no vamos a entrar en detalles, pero en ese momento se va a producir la eyaculación al final del acto sexual. Y en la eyaculación van a salir los espermatozoides, dentro del semen salen millones de espermatozoides. ¿Tú sabes cuántos espermatozoides salen, más o menos, cuántos espermatozoides salen en una eyaculación normal? Más o menos unos 300 a 400 millones de espermatozoides, ¿ya? 300 a 400 millones de espermatozoides. A ver, la anatomía del desarrollo, como les decía, va a estudiar al ser humano desde que es fecundado hasta que se convierte en adulto, ¿no? Ya, muy bien. Ahora, ¿qué es lo que sucede al momento, decía, al momento del acto sexual? La mujer va a liberar un óvulo, ¿ya? El ovocito secundario lo va a liberar en un proceso que se llama ovulación, ya va a salir del ovario, sale, y el espermatozoide va a ingresar por acá, obviamente ingresado por la vagina, entran millones de espermatozoides, 300 a 400 millones aproximadamente, y se van quedando en el camino, y al final, más o menos unos 1000 van a rodear al ovocito, y va a haber uno que pueda ingresar y pueda unirse, y a eso se le conoce como fecundación. ¿Qué cosa es la fecundación? Es la unión del espermatozoide con el ovocito. Esa es la fecundación, ¿ya? Es fácil, ¿ah? No le des mucha vuelta, no te compliques mucho la vida. Esa es la fecundación.
la unión del espermatozoide con el ovocito, que tiene un proceso también, y eso lo vamos a hablar aparte cuando hablemos de embriología, ese es un tema aparte, ¿no? Las fases de la fecundación y todo eso. Después se forma una nueva célula, que es el huevo cigoto. El huevo o cigoto, que es una célula nueva que se ha formado, este ya es un nuevo ser. Pero esta nueva célula se empieza a dividir y se divide en dos células, se divide en 4, se divide en 8, 16, 32, 64, 128, 256 y todos los múltiplos, todas las potencias de 2, ¿ya? Empiezan a dividirse, mira. Y a medida que se van dividiendo, este nuevo ser se va dividiendo, se va moviendo, se va desplazando por la trompa de Falopio y llega ¿hacia dónde? Llega hasta el útero. Y en el útero se va a meter en el endometrio, se va a implantar. Mira, se tiene que pegar ahí, pues porque si no se pega, no va a poder desarrollarse el embarazo. Se tiene que pegar, eso se llama implantación. Más o menos ocurre puede ser entre el sexto y décimo día, como mencionan algunos libros de embriología, sexto y décimo día. Más común es que sea entre el día 6 y 7, ¿no? Algunos libros dicen una semana, o sea, es aproximado, pero puede ser entre 6 y 10 días después de la fecundación. Vamos a ponerle acá 6 días, o sea que ha pasado 6 días desde la fecundación hasta la implantación, ¿ya? Mira. Y una vez que se pega, va a empezar a crecer. Después ya se forma el embrión, después ya se forma el feto y todo ese recorrido. Ahora, ten en cuenta algo, ¿ah? Escúchame esta parte porque te va a importar esto. Te comento algo. Cuando se implanta este nuevo ser, como está rompiendo la pared, imagínate que tú haces un hueco en tu pared para meter algo ahí. Acá igual, estás rompiendo la pared del útero para que se meta ahí este nuevo ser, para que se implante. Entonces, si estás rompiendo, va a salir sangre, pues. Entonces, hay un pequeño sangradito. Y este sangradito puede salir por la vagina. Entonces, la mujer va a ver un pequeño sangrado. Te comento esto, ¿por qué? Porque muchas veces ha pasado que las personas, adolescentes irresponsables, como algunos de ustedes, ojalá que ustedes no, pero tienen relaciones sin ningún tipo de protección, a la mujer no le viene su menstruación, está preocupada y después de unos días le vino un poquito de sangre. Entonces la mujer dice, uy, bacán, ya me vino la menstruación. Es poquito, pero no importa, ya me vino sangre. Ten cuidado, puede que no sea la menstruación, puede que sea el sangrado producido por la implantación. No te quiero asustar, ¿ah? Ten cuidado. Entonces, desde la fecundación hasta la implantación, más o menos 6, 7, hasta 10 días pueden pasar, ¿ya? Por si acaso. Y después viene el embrión y el feto. El embrión a partir de la tercera semana y feto a partir de la novena semana. O sea, no es que de frente haya un feto, ¿ah? Porque muchas personas también piensan eso, que desde que se embarazan ya tienen un feto en su vientre. No, no, hay mujeres que tienen 2, 3 semanas, ya mi feto, mi feto. No. A partir de la tercera recién es un embrión, a partir de la novena recién es un feto. No, hay mujeres que incluso yo he visto, ¿ah? Que con toda la emoción del embarazo, 3 semanas, ya creen sentir pataditas, ¿ya? Entonces imagínate, tercera semana, cuarta semana, que el embrión es chiquitito, no te va a patear, pues, ¿no? Pero obviamente, pues ya por cuestiones ya psicológicas, ¿no? Tú crees que estás sintiendo patadas, pero obviamente no son pataditas, ¿no? Es muy pequeño todavía. Entonces, eso es lo que estudia, todo lo que esté mencionado se llama anatomía embriológica o embriología, que está dentro de la anatomía del desarrollo, desde que eres fecundado hasta que naces, ¿ya? Cuando naces, ya pasas a llamarte neonato, el recién nacido que va entre el día, desde que naces hasta el día 28, el recién nacido. Entonces ahí te estudia la neonatología. Neonatología, la ciencia que estudia el recién nacido. Después sigues creciendo y pasas a llamarte lactante. El lactante es el bebito, ¿ya? Es el bebito que tiene menos de 2 años. Ese es el lactante. Se supone que hasta los 2 años tienes que tomar su leche materna el bebé, por si acaso. Esto apréndetelo, por favor. Esto es para tu vida, te va a servir para tus hijos. Esto es cultura general. Según la Organización Mundial de la Salud,
El bebé tiene que tomar su leche materna hasta los 2 años. Si la mamá está sana, que le dé su leche. O sea, tú dirás, pero profesor, ahí hay fórmulas, ¿no? No. La fórmula es cuando la mamá no le puede dar a su hijo por alguna razón, ¿no? De repente está enferma, ¿no? Está internada, está inconsciente. Ahí sí le puedes dar fórmula, pero nunca la leche en fórmula va a reemplazar a la leche materna, ¿ya? Por si acaso, no es conveniente. Hay mujeres que le dan solamente un año, hay unas que le dan medio año nada más, porque yo he escuchado, a mí me han dicho, doctor, yo he escuchado que solamente la leche se da hasta los 6 meses. No, 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 no. Han entendido mal, les explico. Hasta los 6 meses solo se da leche materna. Desde que naces hasta los 6 meses solo se da leche materna. A partir de los 6 meses ya le puedes agregar alimentos, otros alimentos, pero le agregas, no es que lo vas a reemplazar por la leche materna, no, le agregas. Ya le puedes dar algunas cositas, ¿no? Obviamente no cualquier comida, no le vas a dar gaseosa, ¿no? No, pero ya le puedes agregar algunas comiditas. Pero sigues con la leche materna hasta los 2 años, ¿está bien? Ahora, ¿hay un límite hasta el cual darle de lactar a tu hijo? No, realmente no hay un límite, es hasta que la mamá quiera, hasta que la mamá con el hijo quieran, o sea, no hay un límite. Le puedes dar hasta los 3 años si quieres, hasta los 4 años, hasta la edad que tú quieras. Pero mínimo se recomienda los 2 años, ¿ya? Ten cuidado con esta indicación. 2 años por lo menos, eso es lo mejor para que el bebé pueda estar nutrido ya y tenga sus defensas. También habrán escuchado ustedes de repente que muchos dicen que a partir del año ya la leche es agua, ¿no? Y que ya no nutre al bebé. No. Sí puede haber un cambio en la consistencia de la leche. Tú lo puedes ver un poco más líquido de repente. No dirás, uy, no, ya es agua, ya no tiene nutrientes. No, no. Ya está demostrado, ¿no? Está demostrado que la leche todavía tiene nutrientes a esa edad. Entonces tienes que seguir dándole de lactar al bebé, ¿ya? Hay mujeres que al año ya le quieren dejar de lactar y se colocan ahí alguna sustancia en la areola, en el pezón, para que el bebito ya no quiera succionar. Yo he escuchado, se colocan sábila, ¿no? Tomate, cebolla, no sé qué tanta cosas echan. Y ají, algunas echan ahí a la areola. Y el pobre bebé va emocionado a tomar su leche, ¿no? Y pobrecito ahí con el ají, lo que dejas traumatizado al pobre bebé. No, entonces no hagas eso, ¿ya? No hagas eso, no es bueno, después esos niños no tienen problemas de aprendizaje, ¿no? No ingresan a la universidad, entonces un montón de cosas. Hay que tener cuidado, ¿ya?